Bienvenidos a un video más. Estaremos trabajando las medidas de tendencia central para datos agrupados en estadística, chicos. Pero antes de todo eso voy a compartirles una pequeña frase. Don Bosco nos dice lo siguiente: recordad que la educación depende de la formación del corazón. Es decir, que debemos irnos formando con un corazón limpio, con un corazón blando también, ¿verdad? Y que también obviamente tome en cuenta al prójimo, ¿verdad? Vamos entonces a ver el desafío. El desafío inicial es que en su cuaderno de trabajo o bien en las hojas donde usted trabaja deben realizar lo siguiente. Si mis notas, dicen, de los 4 bimestres de matemáticas son, a ver, ¿quiénes tienen estas notas? 45, 70, 30 y 80. Sabiendo que se aprueba con 60 puntos de promedio, he aprobado o reprobado el curso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el promedio y responder. Entonces aquí solo hay que responder con el promedio de los datos simples. Ustedes saben de que hay que sumar los números y dividirlos en el total de los datos que están ahí. Muy bien, una vez hecho lo del promedio para datos simples, ahora toca trabajar el promedio también o media aritmética, solo que para datos agrupados. Aquí, chicos, es diferente. Porque aquí tenía yo los datos simples, es fácil sumar 45 más 70 más 30 más 80. Pero aquí se dan cuenta que mis datos son distintos, están agrupados en una tabla. Y resulta que aquí también se puede calcular el promedio. Entonces, ¿y cómo se hace? Pues resulta que debo yo guiarme con esta fórmula, dice. La media aritmética o promedio se calcula sumando los productos del FI, que son las frecuencias, por cada uno de los puntos medios. La semana pasada o en el video anterior nosotros aprendimos a calcular el punto medio. Entonces una vez que tengamos el punto medio se multiplica por la frecuencia y todo eso se divide dentro del número total de datos. Es decir, que si yo estoy hablando de punteo, y si tengo 30 niños, dividido 30. Si estoy hablando de también punteos, pero de 40 niños, pues dividido 40 y así sucesivamente. Entonces dice aquí, la media aritmética de datos agrupados es solo un valor aproximado. Este es un valor aproximado, pero obviamente calcularlo bien, pues es un dato fiable. Entonces hay que aprender a calcular, ¿verdad? Y esa es una forma válida. Es la única forma, ¿verdad?, correcta de hacer las cosas. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a leer y comprender el siguiente ejemplo, ya que este ejemplo está resuelto. Aquí pues a mí ya me dan esta tabla hecha. Nosotros aprendimos a hacerla, pero como ya me la dan hecha, es más fácil. La tabla de frecuencias dice que está a la derecha, muestra el registro de peso en libras de 30 niños menores de 3 años que fueron atendidos durante un día en el centro de salud de la comunidad La Esperanza. Pues me parece que este ejemplo ya lo habíamos trabajado semanas anteriores, solo que únicamente aprendimos a hacer la tablita. Pero ahora vamos a aprender a calcular el promedio con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, vamos a calcular la marca de clase en cada una de las clases. También vamos a multiplicar la frecuencia con su respectiva marca de clase y vamos a tener que sumar los resultados. Una vez que estén sumados, vamos a dividir la suma obtenida y vamos a dividirlo entre el número total de datos. En este caso, el número total de datos son los 30 niños. Entonces, veamos, esta tabla es la que ya me dan. Ahora yo tengo que aprender a construir lo que sigue. Entonces aquí a la par vamos a agregar algo que se llama marca de clase o punto medio, que es XY. El punto medio es aquel valor que está en medio del 10 y el 14, en medio del 14 y 18, en medio del 18 y 22. ¿Y cómo se calcula eso? Pues veámoslo aquí abajo. La solución de la marca de clase es la siguiente. En medio del 14 y el 10, pues obviamente sumo los dos valores, 14 más 10 y los divido dentro de 2, me da 12. Entonces 12 es el punto medio. Hago lo mismo con 14 y 18, lo sumo y lo divido entre 2, me da 16. Hago lo mismo con lo siguiente, me da 20. Sumamos 26 y 22 dividido 2, me da 24. Sumamos 26 y 30, me da 28 al dividirlo entre 2. Y sumamos 34 y 30, al dividirlo entre 2, me da 32. Entonces, esos son los puntos medios. Una vez que nosotros hayamos calculado los puntos medios y es necesario hacer los procedimientos, ¿verdad? Marca de clase, igual, por ejemplo, aquí, 30 más 26 dividido 2, aquí me da 56 dividido 2 igual 28.
Entonces aquí estaríamos. Este procedimiento es importante que ustedes lo dejen ahí a la par de su tablita para saber de dónde están obteniendo los resultados y demostrar que saben lo que están haciendo. Muy bien, una vez que hayamos calculado cada una de las marcas de clase, ahora vamos a agregar otra fila. Esa fila depende de la fórmula que dice aquí, donde yo tengo que multiplicar la frecuencia por el punto medio. Entonces, esta frecuencia que está aquí, la vamos a multiplicar por el punto medio, que es XI. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el valor de la frecuencia para esta primera fila? Pues es 4. Y tengo que multiplicarlo por el punto medio, que es 12. 4 por 12, entonces, 48. Lo mismo debo hacer con el siguiente. 10 y 16 se tiene que multiplicar. Me va a dar 160. Y así con cada una de las filas. Voy a avanzar a la siguiente parte donde ese procedimiento ya está hecho. Entonces dice aquí que vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase, como bien les estaba diciendo. 4 por 12 es 48, 10 por 16 es 160, 8 por 20 también es 160, 3 por 24 72. Importante que estos números estén bien calculados. Si a ustedes su marca de clase les dio 16.5, pues obviamente su resultado aquí va a tener que llevar un punto decimal también, o de repente 165, pero los datos deben ser exactos o precisos. Entonces aquí en el siguiente me dio 84, aquí 64. Y por último, hay que sumar estos valores. En matemáticas, el símbolo de la sumatoria es esta que parece una E o un número, o una M si quieren, así acostada, solo que es como una E prácticamente. Esta es la S mayúscula griega. El símbolo se llama sigma. Es la S griega. Se dibuja acá, ¿verdad? Significa sumatoria. Entonces la sumatoria de toda esta fila es 588. ¿Qué tenemos que sumar? Pues 48 más 160 más 160 más 72 más 84 más 64. Sumatoria 588. Entonces mi fórmula decía, el promedio para datos agrupados es igual a toda la suma de las frecuencias multiplicado por el punto medio dividido el número total de datos. Esa es la fórmula así resumida. Entonces, ¿cuál es el valor de toda esta sumatoria? Pues es 588. ¿Y cuál es el número total de datos? Bueno, N o número total de datos es la cantidad de niños, que es 30. Entonces, estos pasos que estoy haciendo están aquí en el inciso C, donde dice suma de los productos 588 dividido número total de datos, que es 30. Entonces, ese es el resultado haciendo la división. 588 dividido 30. El promedio para datos agrupados es 19.6 libras. ¿Y qué significa esta respuesta? Pues nos estaban hablando de niños que fueron a una consulta médica al centro de salud y que eran 30 niños menores de 3 años. Entonces vamos a decir, si alguien me pregunta, ¿pero cuál es el peso de estos niños que llegaron? Pues obviamente había niños muy pesados, de 30 a 34 libras, había niños que no pesaban casi nada, de 10 a 14 libras, pero para no mencionarlos a todos, vamos a decir que en promedio estos niños pesan 19.6 libras. En promedio entonces es un número que representa a todos esos 30 niños en un solo valor. Vamos a decir entonces que son niños menores de 3 años que visitaron el Centro de Salud Comunidad La Esperanza, pesan 19.6 libras. Esa es la media aritmética o promedio. Entonces aquí en las siguientes semanas vamos a aprender a calcular la moda y la mediana también con estos datos, pero vamos a ir paso a paso. Entonces para este video únicamente vamos a trabajar la media aritmética. Entonces en la actividad número 5 vamos a volver a repetir estos pasos que hemos aprendido a hacer. Dice en mi cuaderno o bien en las hojas que están usando, resuelvo la siguiente actividad. Es importante trabajar cada uno de los pasos aprendidos en este tema. Entonces los pasos aquí van enumerados, ¿verdad? Como les dije, aquí va un promedio para calcular el punto medio, van pasos para calcular el punto medio. Entonces es importante que así lo trabajen. Entonces dice, completo la siguiente tabla y encuentro la media aritmética. Entonces ya ustedes saben cómo calcular la media, la marca de clase o punto medio. Hacen el procedimiento. Luego aquí en esta parte pues colocan, bueno, aquí no hay que sumar nada. Luego hay que multiplicar
colocar los valores y aquí es donde se coloca la sumatoria. Y después dividido los 36, ¿verdad? Aquí prácticamente no nos están diciendo de qué nos están hablando, pero de cualquier cosa que nos hablen, ¿verdad? Pensemos que son edad de personas de repente, porque llega hasta 60, que de repente llegaron a cierto lugar y entonces me están pidiendo el promedio de esas edades, o si es dinero, pues me están pidiendo el promedio en quetzales, y si son puntos, el promedio en puntos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí dejo este video. Espero que lo que se ha explicado sirva para poder completar esta actividad. Un gusto saludarles por este medio.